Dicen que la verdadera pobreza no está en los bolsillos vacíos, sino en los corazones cerrados. Porque hay personas que no tienen nada y aún así lo dan todo, y hay otras que lo tienen todo, pero no son capaces de compartir ni una migaja. Esta historia comienza precisamente ahí, en ese punto invisible donde Dios observa en silencio lo que nadie más ve, las verdaderas intenciones del corazón humano. Hoy quiero invitarte a escuchar una historia que parece sencilla, casi humilde, pero que guarda una de las lecciones más profundas sobre la generosidad, la fe y las bendiciones que vienen del cielo. No es una historia de reyes ni de grandes ejércitos. No habla de palacios ni de tesoros ocultos bajo la tierra. Habla de personas comunes, de decisiones pequeñas y de actos que, aunque parezcan insignificantes, pueden cambiar un destino para siempre. A veces pensamos que Dios se manifiesta solo en los grandes milagros, en los eventos extraordinarios o en las respuestas espectaculares. Pero la mayoría de las veces, Dios actúa en silencio. Observa, espera, prueba, porque antes de bendecir las manos, Dios examina el corazón. Esta es la historia de 3 hermanos humildes. 3 hombres que no heredaron riquezas ni títulos, que no tenían más posesiones que su trabajo diario y una fe sencilla. Vivían en un lugar donde la vida era dura, donde cada día era una lucha y donde el mañana nunca estaba garantizado. Sus bolsillos estaban vacíos, sí, pero sus corazones aún no habían sido puestos a prueba. No tenían oro, ni ganado, ni grandes tierras. No tenían seguridad, ni comodidades. Pero tenían algo que parecía pequeño, algo que muchos pasarían por alto, y que sin embargo cambiaría sus vidas para siempre. Un árbol. Un árbol extraordinario. Un peral diferente a cualquier otro. Aquel árbol no era solo una fuente de alimento. No era simplemente un medio para sobrevivir. Era su mayor tesoro, su sustento, su esperanza. Sus frutos brillaban con un tono dorado, como si hubieran sido tocados por la luz del cielo. Cada pera parecía contener algo más que dulzura, parecía contener una promesa. Para los hermanos, cuidar ese árbol no era solo una tarea. Era un acto casi sagrado. Era agradecer a Dios por lo poco que tenían. Era confiar en que, mientras ese árbol siguiera dando fruto, no les faltaría lo necesario para vivir. Pero lo que ellos no sabían era que ese árbol no solo daba frutos visibles. También estaba a punto de revelar los frutos invisibles que cada uno llevaba dentro. Porque Dios, desde lo alto, observaba cada gesto, cada pensamiento, cada reacción. Y cuando Dios decide probar un corazón, no lo hace con rayos ni truenos. Lo hace con oportunidades en enorme peral. Sus raíces se hundían profundamente en la tierra, como si abrazaran el suelo con fuerza, y sus ramas se elevaban hacia el cielo, fuertes y extendidas, dando sombra y refugio. A simple vista, podría parecer un árbol más, pero bastaba mirarlo con atención para comprender que no era común. Sus frutos brillaban con un tono dorado especial, un color que no se veía en ningún otro árbol del valle. Cuando el sol los tocaba, parecían encenderse, como si llevaran dentro una luz propia. Eran jugosos, dulces y abundantes, y cada pera parecía un regalo cuidadosamente preparado. Para los hermanos, aquel árbol era una bendición visible, una prueba de que Dios no los había olvidado. Cada día, uno de los hermanos se encargaba de cuidarlo. Se turnaban con respeto y compromiso. El mayor lo vigilaba con disciplina, atento a que nada se desperdiciara. El mediano lo cuidaba con paciencia, limpiando el suelo y retirando las hojas secas. El menor lo atendía con alegría, hablándole al árbol como si fuera un viejo amigo. Cada uno lo hacía a su manera, pero todos sabían que de ese árbol dependía su sustento. Cuidar el peral no era solo una tarea necesaria. Era un acto de gratitud. Cada fruto recogido era recibido como un regalo del cielo. Antes de comer, agradecían en silencio. Antes de dormir, miraban el árbol con respeto. Para ellos, aquel peral representaba esperanza, sustento y una señal clara de la providencia divina. En los días difíciles, cuando el hambre apretaba y el cansancio pesaba en el cuerpo, bastaba mirar el árbol para recuperar fuerzas. Les recordaba que, aunque tenían poco, no estaban solos. Que mientras ese árbol siguiera dando fruto, habría una razón para seguir adelante. Sin embargo, lo que los hermanos ignoraban era que aquel árbol no solo alimentaba sus cuerpos, también estaba destinado a revelar lo que había en sus corazones. Porque desde lo alto,
Más allá de lo que los ojos humanos podían ver, alguien observaba con atención. Dios veía cada gesto. Veía cómo cuidaban el árbol cuando nadie los miraba. Escuchaba los pensamientos que guardaban en silencio. Observaba cómo cada uno entendía la bendición que había recibido. Para algunos, el árbol era algo que debía protegerse con temor. Para otros, era algo que debía compartirse con confianza. Esta no es solo una Aquel historia peral, sobre dar o no tan dar. lleno de vida y luz, era mucho más que un árbol. Era una prueba silenciosa. Una oportunidad diaria para demostrar fe, gratitud y generosidad. Y aunque los hermanos aún no lo sabían, muy pronto ese árbol sería el centro de una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Porque cuando Dios observa, no busca perfección. Busca verdad. Busca corazones dispuestos. Y a veces, la mayor prueba no llega con grandes dificultades, sino con pequeñas oportunidades disfrazadas de algo cotidiano. Y así, bajo la sombra de aquel árbol sagrado, comenzó a gestarse una historia que pondría a prueba no la riqueza de los hermanos, sino la profundidad de su fe y la sinceridad de su amor. Un día, cuando el sol caía con fuerza sobre la tierra y el aire parecía arder, el hermano mayor descansaba bajo la sombra del peral. El calor era tan intenso que hasta las hojas del árbol parecían inmóviles, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante. El hombre se secaba el sudor de la frente mientras observaba los frutos que colgaban de las ramas, contándolos en silencio, calculando cuánto podrían durarles. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, por el camino polvoriento, se acercaba un anciano. Caminaba con dificultad, apoyado en un bastón torcido, arrastrando los pies como si cada paso le costara una batalla. Su ropa estaba rota, sucia por el polvo del camino, y su espalda encorvada hablaba de años de cansancio. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la mirada y habló con una voz débil, quebrada por el hambre y el agotamiento. Dijo que llevaba días sin comer, que no pedía mucho, solo un fruto para calmar el dolor que le quemaba el estómago. El hermano mayor lo observó en silencio. No era un hombre malvado, ni alguien que disfrutara negando ayuda. Sin embargo, su mente comenzó a llenarse de pensamientos. Pensó en la escasez, en los días difíciles, en el miedo de que mañana no hubiera suficiente para todos. Pensó que si ayudaba a uno, quizá vendrían otros. Y poco a poco, esos pensamientos fueron cerrando su corazón. Tras unos segundos de duda, se levantó, tomó 2 frutos pequeños, los menos maduros, y se los entregó al anciano. No levantó la mirada. No dijo una palabra amable. Solo le recordó que no podía darle más. El anciano aceptó el regalo con una sonrisa extraña, una sonrisa que parecía esconder algo que el hermano mayor no supo comprender. Luego se dio la vuelta y se marchó lentamente por el mismo camino polvoriento. Al día siguiente, cuando el sol volvió a levantarse, fue el turno del hermano mediano de cuidar el árbol. Mientras trabajaba, escuchó pasos. Al alzar la vista, reconoció de inmediato al anciano. Era el mismo hombre, con el mismo bastón y la misma ropa gastada. Se acercó con lentitud y volvió a pedir ayuda, con la misma humildad y la misma voz cansada. El hermano mediano lo miró con atención. Su corazón no estaba tan cerrado como el del mayor, pero tampoco estaba completamente libre de temor. Subió al árbol, escogió algunos frutos grandes y los bajó con cuidado. Se los entregó al anciano con respeto, deseándole bendiciones. No dio lo mejor, pero tampoco dio lo peor. El anciano agradeció con una sonrisa más amplia que la del día anterior, como si algo en ese gesto le hubiera devuelto un poco de esperanza, y se marchó en silencio. Al tercer día, el hermano menor cuidaba el peral mientras tarareaba una melodía suave. A diferencia de los otros, no contaba los frutos ni pensaba en el mañana. Simplemente hacía su labor con alegría. Cuando vio al anciano acercarse por el camino, no esperó a que pidiera nada. Corrió hacia él y lo saludó con una sonrisa sincera. Al escuchar que el anciano tenía hambre, el joven no dudó. Tomó un saco, subió al árbol y escogió los mejores frutos, los más grandes, los más brillantes, los más dulces. Llenó el saco y luego ayudó al anciano a cargarlo. Le dijo que no se preocupara, que podía volver siempre que lo necesitara, que compartir no era una pérdida, sino una bendición. El anciano lo miró fijamente. Sus ojos brillaron con una luz profunda, distinta, casi imposible de describir. No dijo nada.
Solo asintió lentamente y se alejó por el camino, perdiéndose entre el polvo y la distancia. Pero lo que ninguno de los hermanos sabía era que esa visita no había sido casual. Aquella no era solo la historia de un viejo hambriento. Era una prueba silenciosa. Una prueba que ya había comenzado a revelar lo que cada uno llevaba en su corazón, y Asuno. Esa noche, cuando el silencio envolvía la choza y los tres hermanos descansaban después de una larga jornada, algo extraordinario ocurrió. Sin aviso, una luz comenzó a filtrarse entre las paredes de barro y madera. Al principio fue tenue, como el resplandor de una vela, pero en cuestión de segundos se volvió intensa, tan brillante que iluminó cada rincón del lugar como si fuera pleno día. Los hermanos despertaron sobresaltados. El aire se sentía distinto, más ligero, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Sus corazones latían con fuerza mientras se incorporaban, sin comprender qué estaba sucediendo. Entonces lo vieron. Frente a ellos estaba el anciano que había pasado por su hogar durante los días anteriores. Pero ya no era el mismo. Su figura había cambiado por completo. La ropa rota había desaparecido y en su Ya no lugar era un había una anciano vestidura frágil, sino blanca un que ser lleno de resplandecía con majestad. una luz Miró al joven y imposible le de dijo: describir. no soy Su un simple postura ya no viajero. era Soy encorvada, sino firme y majestuosa. De su presencia emanaba una paz profunda, pero también una autoridad que invitaba al respeto y al silencio. Los hermanos cayeron de rodillas, sobrecogidos por lo que tenían delante. Con una voz clara y poderosa, que parecía resonar en las paredes y en lo más profundo de sus corazones, les dijo que no tuvieran miedo. Les reveló que no era un simple anciano, sino un mensajero de Dios, enviado para observarlos y poner a prueba aquello que no se ve con los ojos, pero que define el destino de toda persona, el corazón. Les explicó que durante esos días no había evaluado cuántos frutos poseían ni cuánta abundancia podían ofrecer. La prueba no tenía que ver con la cantidad, sino con la disposición. No se trataba de lo que tenían en las manos, sino de lo que estaban dispuestos a soltar. Porque para Dios, el valor de un acto no se mide por su tamaño, sino por la intención que lo impulsa. Cada uno de los hermanos escuchaba en silencio, recordando sus propias acciones. El mayor sintió un peso en el pecho al recordar sus dudas y temores. El mediano bajó la mirada, consciente de que había dado, pero sin entregarse por completo. El menor, en cambio, sintió una calma profunda, como quien sabe que actuó desde el amor y no desde el miedo. El ángel continuó hablando. Les dijo que Dios había visto sus decisiones, incluso aquellas que tomaron en silencio, cuando nadie los observaba. Porque las verdaderas pruebas no suelen anunciarse. Llegan disfrazadas de situaciones comunes, de encuentros inesperados, de personas que parecen insignificantes, pero que tienen el poder de revelar quiénes somos en realidad. Luego, con un gesto suave de su mano, les indicó que se levantaran. Les pidió que lo siguieran. Al salir de la choza, el mundo que conocían parecía haber cambiado. El camino frente a ellos se extendía iluminado por una luz suave, como si la noche se hubiera convertido en un amanecer eterno. Sin hacer preguntas, los hermanos comenzaron a caminar detrás del mensajero, guiados por una mezcla de temor, asombro y reverencia. El trayecto fue largo y silencioso. A cada paso, el entorno se volvía más extraño y hermoso. Los árboles parecían brillar, el aire estaba lleno de una paz profunda y todo a su alrededor transmitía la sensación de estar en un lugar fuera del tiempo. Finalmente llegaron a un sitio misterioso, donde la naturaleza parecía viva y atenta. Allí, el ángel se detuvo. Les explicó que cada uno recibiría una recompensa, no según lo que había pedido, ni según lo que creía merecer, sino de acuerdo con lo que su corazón había revelado durante la prueba. Porque las bendiciones de Dios no son castigos ni premios al azar. Son respuestas justas a la verdad que cada persona lleva dentro. Los hermanos se miraron entre sí, comprendiendo que aquel momento marcaría un antes y un después en sus vidas. La prueba había terminado, pero las consecuencias apenas estaban por comenzar. El ángel se detuvo en medio de aquel lugar resplandeciente y miró primero al hermano mayor. Su mirada era profunda, como si pudiera ver más allá de las palabras. Le indicó que se acercara y, con voz serena, le dijo que había llegado el momento de expresar su deseo. No había límites, no había condiciones. Lo que pidiera sería concedido. Y Asuno.
El hermano mayor dio un paso al frente. Su corazón latía con fuerza. Durante toda su vida había conocido la escasez, el miedo a no tener suficiente, la angustia del mañana. Sin dudar demasiado, habló. Dijo que deseaba abundancia material, riquezas que lo liberaran de la pobreza, bienes que nunca se acabaran. Quería no volver a preocuparse jamás por el pan ni por el futuro. El ángel escuchó en silencio. Luego levantó la mano y, ante los ojos asombrados de los hermanos, la bendición se manifestó. Donde antes no había nada, ahora brotaba abundancia. Todo lo que el hermano mayor había pedido le fue concedido. El ángel no dijo nada más, solo lo miró con una expresión difícil de descifrar. Porque la abundancia había llegado, pero la sabiduría para sostenerla no estaba garantizada. Luego el ángel se volvió hacia el hermano mediano. Le indicó que se acercara y le preguntó qué deseaba. El hermano mediano respiró hondo antes de hablar. No pensaba tanto en el lujo, pero sí en la seguridad. Había vivido siempre con el temor de perderlo todo, de quedarse sin nada. Así que pidió bienes, posesiones, algo firme a lo que aferrarse, algo que le diera tranquilidad y control sobre su vida. Una vez más, el ángel extendió su mano. En un instante, aquello que el hermano mediano había pedido se volvió realidad. Tenía lo suficiente para sentirse protegido, para no temer al mañana. Sus deseos fueron cumplidos tal como los había expresado. El ángel asintió levemente, como quien concede algo justo, pero incompleto. Finalmente, el ángel se volvió hacia el hermano menor. El joven avanzó despacio. No había ansiedad en su rostro, ni ambición en su mirada. Bajó la cabeza con humildad, como quien sabe que no es digno de exigir nada. El ángel le preguntó qué deseaba, y durante unos segundos el silencio lo envolvió todo. El hermano menor habló con voz tranquila. Dijo que no buscaba riquezas ni bienes, que no deseaba poder ni abundancia material. Lo único que anhelaba era una vida sencilla, una esposa buena con quien compartir su camino y la bendición de Dios sobre sus días. Dijo que, si tenía eso, lo demás vendría por añadidura. Al escuchar esas palabras, algo cambió. Incluso el ángel pareció sorprendido. Su expresión se suavizó y una leve sonrisa apareció en su rostro. Porque no era común escuchar un deseo así. No era común que alguien, teniendo la oportunidad de pedirlo todo, eligiera pedir lo esencial. El ángel guardó silencio por un momento, como si aquel pedido tuviera un peso distinto. Luego habló y dijo que esa petición no era fácil de conceder, no porque fuera imposible, sino porque requería confianza, paciencia y fe. Pero también dijo que Dios honra a quienes no buscan llenarse de cosas, sino de propósito.